Sí, igual decime, Luis, vos después en qué momento, digamos, si al No, final, igualmente tenemos fondo al como vos principio. prefieras. No, se me ocurrió, digo, me parecía como... Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Guillermo Córdoba del Museo Tamburini. Estamos dando inicio a una de las actividades complementarias de esta muestra grande organizada por dos instituciones. La muestra se denomina Recomienzo Continuo, Diálogos de Arte y Política en la Ciudad. En primer lugar, queremos agradecer al Banco de Córdoba y a la Municipalidad de Córdoba, que a través de sus equipos del Museo Tamburini y el Museo Genaro Pérez han hecho posible y están haciendo posible el desarrollo de esta muestra. Hoy la invitación es a escuchar a Claudia Smith dando inicio a este primer ciclo de conferencias en torno a la muestra y que se centra en uno de los aspectos que luego va a desarrollar Luis. En uno de los aspectos de la muestra se centra en figuras claves y personajes centrales, digamos, que articulan a alguno de estos momentos de la muestra, divide en tres fases. Y este primer ciclo, bueno, va a hablar un poco de esos precursores. En el caso de Claudia Schmidt, nos honra su presencia acá. En esta conferencia ella nos va a hablar de la figura de Francesco Tamburini. Y bueno, nada más para decirles, los dejo ahora con Luis, que les va a contar un poco y vamos a iniciar esta conversación con Claudia. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Para nosotros es enorme la alegría de poder estar acá inaugurando este primer ciclo de charlas, en realidad, de la muestra, que tuvo la curaduría nuestra, conjunto con Indira. Mi nombre es Luis García, Indira Montoya. Entre los dos hicimos la propuesta curatorial de este diálogo de colecciones, de la colección del Museo Genaro Pérez y del Museo Tamburini, que le dimos el nombre Recomienzo Continuo, Diálogos de Arte y Política en la Ciudad. Es una muestra que, bueno, cuenta con una cantidad de obra muy grande, sobre todo el patrimonio del Genaro Pérez, lo que nos obligó a imaginarla en tres grandes fases para poder dar cuenta del trayecto histórico que se resguarda, ¿no?, en estos dos espacios. En ese sentido, la muestra inicia con esta primera fase dedicada a los precursores, que inauguró, como dijo Guille, el 14 de mayo. Está teniendo una temporalidad, atravesada por las contingencias de la situación sanitaria, hacia la situación pandémica en la que estamos, de manera que la segunda inauguración quedó recién para inicios de septiembre, por los cierres que tuvimos que tener de los espacios y demás. Y una última, la segunda fase, entonces, sobre los modernos, que va a inaugurar en septiembre, y una última fase sobre arte contemporáneo que esperamos poder inaugurar alrededor de noviembre. Pero bueno, los tiempos están siendo un poco impredecibles. La muestra es, entonces, casi una programación anual que, si bien tiene nuestra curaduría, tiene efectivamente el trabajo de mucha gente, tanto del Museo Tamburini como del Museo Genaro Pérez, a quienes les agradecemos muy, muy especialmente. Y no solo, hay gente también de la municipalidad, del área de publicaciones involucrada, porque además de los ciclos de charlas que van a acompañar cada una de estas tres fases, estamos proyectando la publicación de 2 libros, y lo menciono sobre todo porque uno de ellos tiene mucho que ver con lo que vamos a escuchar hoy, porque es la republicación de un ensayo de los años 70 de Marina Weissman sobre el edificio del Banco de Córdoba, que se publicó en la revista del Banco para el centenario de su fundación. Que ese es un libro es un texto que va a ir acompañado con un ensayo introductorio de un colega, un amigo, Sebastián Malecki, que fue, de hecho, aprovechamos para agradecer, no pudo estar y se disculpa, fue el contacto con Claudia, así que le agradecemos a él. Y un segundo texto, un segundo libro, con materiales de Alfredo Terzaga, que va a ser introducido, acá le veo a Ana Sol Alderete, por un hermoso ensayo suyo. Entonces, digo, es una muestra muy amplia, expansiva, no solo temporalmente, sino por el tipo de acciones que va a ir propiciando, y en ese sentido, bueno, empezar con el ciclo nos pone muy, muy contentos. El ciclo comienza hoy, 15 de julio,
pero va a tener otros 2 encuentros más, incluso dentro de esta primera fase, o sea, antes de septiembre, tematizando, digamos, problemas, asuntos o figuras de este primer momento de precursores, que van a ser la segunda el 12 de agosto, ¿no? En donde Natalia Lorio, también una amiga, una colega, va a hablar sobre arte religioso en Córdoba, y el 26 de agosto, una charla, un diálogo con Adolfo Sequeira, que va a hablar sobre Alfredo Terzaga, ¿no? Que vaya a funcionar en transición hacia la segunda fase de la muestra. Yo no voy a decir mucho más porque me gustaría, pero me dijeron que fuese breve, porque sobre todo me gustaría subrayar, no voy a decir mucho por qué entonces, ya que me recortan el tiempo, pero sí quiero decir que para nosotros es súper importante esta charla. O sea, haber podido dar con la persona que más sabe de Tamburini en Argentina, perdón Claudia, para poder introducir este ciclo de conferencias, para nosotros es un lujo enorme, en orden no solo ya de esta muestra, sino de poner en valor el patrimonio cultural, urbanístico, arquitectónico de nuestra ciudad. En ese sentido, es bueno saber que esta charla va a ser grabada y va a quedar como un insumo de recordatorios de lo que tenemos, ¿no? Yo voy a presentar a Claudia Schmidt. Leyendo directamente un pequeño CV que me pareció muy claro, Claudia, así que lo voy a recuperar, para que, no solamente para que sepan ante quién estamos, sino para reconocer un recorrido, ¿no? Y saber desde dónde se va a decir lo que ahora se dice. Claudia es profesora, investigadora asociada en la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella. Ella es arquitecta y es doctora en Historia con mención en Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Integró el comité de redacción de la revista Block y el MoMA's Advisory Committee para el catálogo de la exposición, lo leo en castellano, América Latina en Construcción, Arquitectura 1955-1980. Ella es investigadora responsable de proyectos financiados por la Agencia Nacional Científica y Tecnológica de la Argentina y dirigió la maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente investiga sobre las arquitecturas de Estado, la historia de la construcción orientada al estudio de las políticas de desarrollo de la tecnología del hormigón armado y en torno a la historiografía de la arquitectura moderna en América Latina, ¿no? Esa es quizás la zona que se cruza con nuestros intereses, con especial atención a la figura de Francisco Bullrich. Es autora de Palacios sin Reyes, Arquitectura para la Capital Permanente, Buenos Aires, 1880-1888. Cuando yo di con ese libro, claro, digo, esto es lo que nos pasa cuando entramos al Tamburini, ¿no? ¿Qué es este Palacio sin Reyes? Me encantó ese título y dije, esta persona tiene que estar en nuestro ciclo. Sigo leyendo. Coeditora o coautora de los siguientes libros: Alemania y Argentina, la cultura moderna en la construcción, Arquitectura, Educación y Patrimonio, Argentina 1600-1975, Arquitectura de Estado, Empresas, Obras e Infraestructuras, 1955-1975, Casos y Debates en Sudamérica, La construcción del clima en la cultura arquitectónica moderna, 1920-1980, ese en inglés, y otro más en inglés, que se llama Cultura arquitectónica alrededor de 1900. Ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales. Ha dictado conferencias y seminarios en las principales universidades argentinas, en Princeton, Harvard, Sao Paulo, la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Padova, entre otras. Ha recibido becas de diversas instituciones, como la Rockefeller Foundation for Humanities Fellowships, UBA, del Instituto Goethe también, y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica. Y además de todo eso, fue una persona tan amable y amorosa en el proceso de gestión, digamos, de esta charla, que le agradecemos por todo su recorrido y particularmente
por su cordialidad y amabilidad para llegar acá. Y por supuesto, por la charla que nos va a brindar, que se titula Arquitecturas para una nueva nación, Francesco Tamburini en Argentina, 1884-1891. Claudia. Bueno, ante semejante presentación tengo que sumar a la lista ahora entre los más prestigiosos museos. Lo vamos a agregar. Cuando son así los currículum, da cuenta también de la edad, así que es parte de la cuestión. Muy agradecida, muy contenta, muy sorprendida por la invitación, dado que es un tema que muy cercano a mi formación, el estudio de ese momento de modernización de fines del siglo XIX en la Argentina en particular y en América Latina en general. Así que es volver un poco al tema que me llevó un trabajo central, que fue de la tesis doctoral, y que de tanto en tanto me alegra mucho cuando siempre uno vuelve a eso y vuelve a descubrir algunas cosas nuevas, sobre todo en este caso sobre la figura de Tamburini. Así que agradezco mucho la invitación a las autoridades del banco, de los museos, a Luis y a Esteban, que estuvimos ahí haciendo todos los ensayos. Esperemos que todo esté en orden. Así que lo que propongo es compartir, a ver si sale todo esto bien. Y a ver si estamos ahí. ¿Ustedes ven bien? ¿Está todo en orden ahí? ¿Sí? Ok. Bueno. La idea entonces es esta, es plantearles un panorama general, lo más breve posible, sobre la figura de Tamburini, que es el autor, el arquitecto, el que proyecta y piensa no solo el edificio del banco, sino literalmente las arquitecturas para esta Argentina que se entendía como una nueva nación. Así que vamos a partir ahora, estamos en Ascoli Piceno, en la península itálica. La ciudad formaba parte de la región de las Marcas, que tiene una historia de tradición bastante conflictiva, bastante violenta. En el siglo XII intentó constituirse en una república libre, pero se vio envuelta en disputas internas, y en los siglos siguientes fue tomada por líderes de otras regiones como los Malatesta o los Sforza, que impartieron una fuerte dictadura. En 1482 quedó como parte de los estados pontificios, con un breve interregno durante la invasión napoleónica a fines del siglo XVIII, 1797. En esos años, Ascoli Piceno pasó a integrar por un lapso muy breve la Primera República Romana y luego el Reino de Italia hasta 1813, cuando vuelve a formar parte de los estados pontificios. Desde allí, en 1844, por ejemplo, Giuseppe Garibaldi arengaba al pueblo para levantarse contra el dominio austríaco y papal. La ciudad y la región en ese periodo bastante largo se consolidó entonces como una ciudad agrícola. Este es el mapa previo, es el mapa en el cual nace allí, en esa Ascoli Piceno, el 29 de enero de 1846, Francesco Tamburini. Era hijo de una familia modesta, sus padres, el padre era farmacéutico, la madre trabajaba en labores domésticas, y debieron emigrar de Ascoli Piceno por problemas financieros en 1857 a Ancona. Allí Tamburini desarrolló sus estudios secundarios durante un periodo realmente muy cercano a los procesos de modernización en Argentina, como lo fue la unificación italiana, que se va a consolidar en 1861. A los 19 años, Tamburini, en 1865, que había vivido en su adolescencia todo este proceso, obtuvo el cargo de asistente de la Cátedra de Física y Química y de Observaciones Meteorológicas del Instituto Técnico de Ancona. Y poco después, entre 1867 y 1872, va a estudiar ingeniería en la Regia Università di Bologna, recibiéndose con este título tan particular de ingeniero arquitecto. ¿Qué significaba en esos años ser ingeniero o ingeniero arquitecto, en particular en esta Universidad de Bolonia?
Hay que tener en cuenta aquí la impronta napoleónica que marcó buena parte de la formación técnica europea, sobre todo en las reformas universitarias. Uno de los aspectos centrales que ya se había logrado disolver en el caso particular de las universidades y de los ingenieros italianos en el siglo XIX fue poder permitir que los gremios no dominen más la actividad de los ingenieros, porque en realidad eran ellos los que dominaban todo el gran negocio de la construcción. Cualquier comparación con el mundo actual, por favor, abstenerse. Los ingenieros logran adquirir una formación independiente, pero no solo eso, ¿no? Inclusive, es decir, esa formación independiente, esa formación técnica va a tener un gran impulso por la pedagogía y los criterios modernos que se incorporan a partir de la matriz politécnica francesa. Aún inclusive los estados papales pusieron en práctica grandes reformas apoyadas en esa redefinición técnica de las profesiones en general y del ingeniero en particular, pero orientado ya a ser el técnico para los grandes encargos de los estados, de los nuevos estados-nación. Además de los privados. Se reformula en ese siglo XIX esa formación del profesional independiente más cercana a lo que nosotros practicamos actualmente. La preparación de esos ingenieros contaba con una fuerte impronta de esta línea francesa y estaba orientada precisamente a lo que estábamos diciendo, a esta cuestión de la formación, de la modernización del Estado, pero con un plus que era un conocimiento de alto nivel teórico, no era solo un practicante, eso es lo que lo pudo separar de esa formación de los gremios, que era una formación empírica. Uno de los rasgos fundamentales fue el logro de un modelo de profesional cuya credibilidad y autoridad técnica trascendía las opciones políticas. Es decir, aún los estados más reaccionarios que componían esta unión italiana, o aún ligados a las formas del antiguo régimen, confiaban a los ingenieros el asesoramiento, el proyecto y las decisiones, sobre todo sobre las obras públicas. Este prestigio de los ingenieros, en general, en la matriz europea, fue muy fuerte durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Una breve digresión que hace a la formación de los ingenieros y de los arquitectos, que es esta matriz diferenciada francesa, y que es una formación doble. Cuando ustedes vean ese título, ingeniero-arquitecto, son los que vienen de la línea llamada politécnica. ¿Quiénes eran los politécnicos? Aquellos profesionales que al comienzo de la Revolución Francesa tenían que llevar la revolución al interior de Francia. ¿Qué era llevar la revolución al interior de Francia? Ir a construir los edificios públicos de Estado laicos, legislaturas, municipalidades, sedes administrativas, el comienzo por lo menos de no escuelas primarias que todavía no tenían edilicia especial, pero sí universidades, todo ese conjunto de arquitecturas que en el antiguo régimen no tenían lugar. Entonces estos politécnicos eran una formación muy rápida, muy especializada, pero para hacer esa gran obra pública cuantitativa. La formación en la Escuela de Bellas Artes lo que daba un plus de refinamiento que se iba a reservar a las grandes obras de los estados nacionales. Los famosos concursos Beaux-Arts de las Bellas Artes estaban destinados a los edificios que tenían que ver con la gran representación. Entonces, el ingeniero politécnico es un formato realmente con un formato profesional, con un enorme conocimiento y experiencia lista para ser aplicada. Y esa es la formación que tiene Tamburini. A partir de ese momento, Tamburini, el que se recibe en Bolonia, se va a dedicar, sin embargo, especialmente a la docencia en la Universidad de Pisa y posteriormente en Roma. Su experiencia, no lo mostramos a nuestro personaje, ya va a aparecer de vuelta. Su experiencia de obra en Italia fue muy breve, proyectó el Vilino Marulli en Chiaravalle, justamente que era la residencia de Gustavo Marulli, un terrateniente muy rico, que le encarga su vila privada en una zona central de esta pequeña ciudad.
Si bien el proyecto fue de 1881, según algunos documentos, la obra se empieza a construir hacia mediados de 1884 y se termina en el 85, cuando ya Tamburini estaba en la Argentina, ¿no? El edificio después va a ser sede en los años 10, 20, a comienzos del siglo XX, sede de la municipalidad, lo que hace que se le agregue el reloj. Y luego actualmente es la sede de la biblioteca de la municipalidad. Para entonces Tamburini ya estaba, o sea, para estos todavía en la década de 1870 y comienzos de los 80, Tamburini estaba aún en Roma, y en esos años pudo tejer una discreta red de relaciones con personajes de instituciones urbanas y académicas. Y en ese sentido, mientras daba clases en la Escuela de Aplicación para Ingenieros en Roma, que era una escuela especial, separada de las universidades, tuvo la oportunidad, como dicen las crónicas, de ser presentado ante un ministro de la República Argentina, quien lo invitó a Buenos Aires a fin de construir precisamente los edificios públicos para la nueva capital. Entonces, en esa década del 70 y comienzos de los 80, Tamburini, ¿qué hacía en Roma? Precisamente formaba parte de una legión de ingenieros, de arquitectos y de técnicos en general, que estaban reconstruyendo también una nueva capital, que era Roma, porque pasaba a ser la capital de este nueva, con muchas discusiones que hubo, ¿no? De dónde poner la capital de la Italia unificada. Primero fue Turín, después iba a ser Florencia, y bueno, la disputa por dónde va la capital es bastante similar a la disputa por dónde va la capital en el caso de la Argentina, que ahora vamos a recordar. De manera que Roma estaba viviendo un momento de discusiones urbanas por su propia remodelación, y allí estaba el lugar indicado, a la hora apropiada para conseguirse el viaje, digamos, ¿no? Que sería bueno ver. Eso es lo más interesante, pero bueno, ahí se nos escapa un poquito la cuestión. Bueno, es importante tener en cuenta que a nivel internacional, desde mediados del siglo XIX, las arquitecturas de Estado se había adoptado en este proceso post-Revolución Francesa, de formación de los Estados-nación modernos, lo que se llama muy, muy livianamente estilo neorrenacimiento, lo que se llama italianizante. Ahora, Italia no es una sola cosa, con lo cual es un término bastante poco feliz, ¿no? Decir que algo es italiano no decimos demasiado, aunque decimos todo, ¿no? Pero este estilo neorrenacimiento se especificaba para desplazar al barroco católico. En el caso de la Argentina, para ejemplificar nada más que estábamos en la misma sintonía, uno de los ejemplos es el Palacio San José de mediados del siglo XIX, que en realidad formaba parte de un aspecto muy puntual de esa discusión, que era lo que se llamaba el neo-480, es decir, mirar al primer renacimiento del 1400. En esa línea, que es más austero, que es más abstracto, Mitre, el presidente Mitre, por ejemplo, había becado a un ingeniero que era Jonás Larguía, que estudió en Argentina, para construir la legislatura provincial, que así está perdida, esto aunque no parezca en la Plaza de Mayo, y allí tenemos el proyecto que va a ser Larguía cuando viene de estudiar en la Academia de San Luca en Roma, que es la academia que trabaja sobre este Neo 480. Entonces, ¿cuál era la pregunta, tanto que circulaba en Italia y como inclusive acá, en estos años 1860, 70 y algo de 80? Después eso cambia radicalmente, ¿no? ¿Qué es lo italiano, o qué es lo republicano, o qué es lo moderno? Florencia, Milán, Roma, el 1400, el 1500, el barroco, digamos, la discusión era muy fuerte y se convierte en una discusión de largo alcance.
En esa representación lo que se jugaba era la disputa por lo que Hobsbawm, uno de los más grandes historiadores del siglo XX, denominó la invención de las tradiciones, ¿no? La formación de cuál es la idea de nación, algo que está en el corazón del armado político de estos nuevos estados-nación republicanos. Ese debate estaba presente con gran fuerza entonces también en toda la cultura arquitectónica, ¿no? O sea, también era parte de ese momento del eclecticismo político que fue casi literalmente adoptado, que ustedes sabemos todos que el eclecticismo nace como una filosofía política y es adoptado casi literalmente como una fórmula posible para buscar los estilos nacionales, ¿no? En esa cultura de la mezcla. La pregunta es, bueno, ¿por qué contratan a Tamburini? Y si bien me la sigo haciendo, me faltarían algunos eslabones de cómo llega él a estar en ese día en el que está precisamente el que viene a buscar a una figura muy particular, si dejamos todavía esa manto de duda. Lo importante es que Roca, que ya era el presidente de este momento ya de pacificación en la Argentina, había iniciado gestiones para contratar un profesional extranjero, preferentemente italiano, ¿no? Por toda esta larguísima tradición. Le había encomendado entonces, a comienzos de 1883, al embajador argentino en Roma, que era Antonio del Viso, que ya había sido gobernador de Córdoba entre el 77 y el 80, que buscara una figura, un ingeniero o un arquitecto, precisamente para esto, para dirigir las obras de los edificios públicos de la nueva capital. Buenos Aires también lo era, especialmente la Casa de Gobierno. Las circunstancias en las que Tamburini entró en funciones fueron ciertamente particulares. Si se considera que el principal móvil de Roca era precisamente que sea italiano, esta figura, la pregunta, para resolver rápidamente las necesidades de la sede de las autoridades nacionales, la pregunta entonces es ¿por qué lo contrataron a Tamburini? Y si bien todavía ese momento en particular es difícil de tener los datos precisos, sí es importante tener en cuenta que Roca, que ya era el presidente de la nación, de una Argentina más pacificada a partir de fines de 1880, había iniciado gestiones para contratar un profesional extranjero, particularmente italiano, ¿no? Y entonces había encomendado a comienzos de 1883 al embajador argentino en Roma, que era Antonio del Viso, que previamente había sido gobernador de Córdoba entre 1877 y 1880, que buscara precisamente una figura de estas características para hacer los edificios públicos de la nueva capital, como lo era en ese sentido Buenos Aires. Y sobre todo la Casa de Gobierno. Las circunstancias en las que Tamburini entró en funciones fueron ciertamente particulares. Si se considera que el primer móvil de Roca era contratar a un profesional italiano, la gran pregunta era ¿por qué sale afuera a buscarlo si ya había, haciendo obra pública, una figura muy destacada como era Juan Busquiazo, que era el ingeniero de Estado, el director de arquitectura de la Municipalidad de Buenos Aires? Bueno, por supuesto, y además un activo miembro de la colectividad italiana en la Argentina. Por supuesto, las internas políticas tenían que ver con eso, con ese freno a la figura de Busquiazo. Pero hay dos cuestiones claves para entender el contrato en Italia de un joven de 37 años, prácticamente inexperto, que había tenido esa obra, y hay un par de obras así de vilas bastante de dudosa adjudicación de autoría. ¿Por qué es esa figura la que logra venir? Por un lado, hay un problema que es
que es muy comparable a las características con las que reunía Tamburini, y que es precisamente la resolución del conflicto por la definición de la capital en Argentina. Ustedes saben que hay un largo debate desde 1800, prácticamente desde Rivadavia, pero si se quiere desde la Constitución del 53, por dónde va a estar la capital. Y la capital, Buenos Aires no fue capital sino hasta 1880 de la Argentina. En general fue capital del Estado de Buenos Aires, o después, como se la llamó, capital provisoria. Esa condición, digamos, esto es algunas de las múltiples ciudades que se ofrecieron durante todo ese largo periodo a ser capital. Entre otras, en Córdoba estaba la propia Córdoba y Fraile Muerto, que sería Belleville, ¿verdad? Como muchas otras ciudades que querían proponerse como capital. Mientras esto sucedía, desde 1853 hasta 1880, en todo lo que era el país en ese momento, nadie quería poner un peso, ningún gobierno quería poner dinero en obra pública de alta calidad y de larga duración, porque si efectivamente iban a ser capital nacional, después iban a tener que regalar eso, digamos, esas inversiones. Entonces, eso fue un tema por el cual las grandes arquitecturas de Estado recién se construyen a partir de 1880 en la Argentina, inclusive en la propia Buenos Aires. Por eso esa legislatura que vimos antes tiene esas características tan parciales que si yo no les mostraba dónde está, no nos damos cuenta que ahí hay una legislatura, ¿no? Esa cosa muy, si se quiere, de carácter provincial. El otro factor determinante para que rápidamente venga un profesional extranjero fue el episodio de la Casa de Gobierno. Este es el proyecto de la unificación de la actual, lo que es hoy la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Esto era un proyecto para unificar los edificios existentes, cuya idea de poner un arco para ligar a los edificios existentes era de Roca. Roca quería reformular rápidamente la Casa de Gobierno, porque obviamente uno diría, era la oficina de él. La discusión en el Congreso era, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Hagamos un concurso, hagamos un edificio nuevo. Los concursos, que son muy posteriores, y la idea de hacer edificios nuevos, prosperó para Congreso y para la sede de justicia. Pero en la Casa de Gobierno, Roca dijo, la hago ahora, ya y rápido. Necesito a alguien que me resuelva el problema. ¿Qué pasó? El director de arquitectura que estaba en ese momento era el arquitecto sueco Enrique Haber, que es el que hace este proyecto. Ahora vamos a ver un dibujito de mejor calidad. Este proyecto, que es de la ciudad de Buenos Aires, de la municipalidad, lo que tenía en mente era demoler la vieja Recoba que estaba acá, ahora lo vamos a ver, y abrir acá lo que va a ser la futura Avenida de Mayo. Esto que vemos acá es el Teatro Colón, el primer Teatro Colón, ¿verdad? Aquí vemos la Recoba, que la idea es demolerla. Este es el antiguo Teatro Colón. Y entonces, aquí vemos otra de esas imágenes, y lo que va a suceder, ya la Recoba en demolición, era unir estos edificios, que eran varios edificios desde el fuerte de Buenos Aires, con distintas intervenciones a lo largo del tiempo, unirlos en un gran edificio con un arco. Esa era la idea de Roca. El proyecto de Haber fue rechazado hasta por los políticos. Decían que era horrible, que no iba a ver el autor del edificio, de uno de estos dos edificios que estaban construidos. Lo que le va a valer a Haber que lo despida, es decir, Haber renuncia cuando finalmente viene Tamburini y va a ser nombrado como director de arquitectura. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Qué es lo que va a suceder? En 1883 entonces ya está contratado Tamburini, que llega aproximadamente en enero del 84 a Buenos Aires. Si miramos su álbum privado, lo que hoy sería el portfolio, digamos, ¿no? El álbum de fotografías de sus propias obras, cuando él
digamos, recoge su propia producción, pone estas fotografías. La reforma por la que se llama la explanada de la calle Rivadavia, que es la actual entrada ceremonial, y el arco. Pone estos dos fragmentos, no hay mayores fotografías, ni mayores detalles de planos conjuntos, por lo menos de lo que se conoce hasta acá, de toda la Unión. ¿Por qué? Cuando llega Tamburini y le dicen que no puede hacer un nuevo edificio, que tiene que refaccionar el que está, Tamburini dice, eso va a ser un espanto, eso es horrible, porque es muy bajo, y si está la Plaza de Mayo toda abierta, no tiene escala, es decir, no tiene impronta, no tiene presencia, por lo cual va a ser un remiendo. Lo dice de entrada, Roca le dice, está todo muy lindo, pero tenés que hacerlo. Digamos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Tamburini? Por un lado, estas son sus dos fotografías del álbum. Si nos detenemos por un momento en toda la reforma integral, la operación, ahora vamos a volver al arco, la operación de Tamburini va a ser precisamente esta no es una foto de él. Él lo que va a hacer y lo que va a decir es que la obra existente está tan mal diseñada que él no se preocupa por unirse, sino precisamente porque que esto se note, que la parte bien hecha es de él y la otra es la mal hecha, porque tiene fe de que eso se pueda reformar a futuro. Es decir, es una postura realmente muy, muy audaz y muy interesante. En cambio, lo que va a hacer en el frente, si observamos, y si digamos, supongo que más de uno conoce, aunque sea tan simbólico sitio, él lo que va a hacer es tratar de dar escala, aunque más o menos, porque mucho más no puede hacer, con un gran arco de triunfo, por lo cual se toma esta parte, ¿sí? Buena parte del edificio existente. Cambia la escala, si ustedes se fijan, no es simétrico, el arco no está en el centro exactamente, y trata de dar un poco de magnitud, un poco de escala a eso que él dice va a ser algo imposible de que quede bien. Los otros proyectos que hace no se construyen. El proyecto para el Congreso Nacional fue pensado, que es estas son unas acuarelas que están actualmente en la Pinacoteca de Jesi, ¿no? en Italia, y fue pensado para construirse precisamente frente a un palacio. Los palacios sin reyes son las escuelas, y esta es una escuela-palacio que estaba en construcción, y Roca dice, frente a este tipo de arquitecturas nuevas, tenemos que construir el Congreso. Y compran la plaza, compran la manzana que está enfrente, que es la que estaría acá, que hoy es una plaza, para alojar allí este proyecto que vemos acá, que está pensado para estar enfrentado. Eso no sucedió, como todos de alguna manera pueden saber. Otro proyecto que hizo fue el de una biblioteca nacional, que tampoco fue el que se construyó, pero él está haciendo esta arquitectura de Estado para este nuevo Estado, para la nueva nación. Y al final cuando ya Roca termina su mandato y él pasa a trabajar para los sectores privados, bueno, el proyecto para el Teatro Colón, que después va a ser reformulado. Este es el primer proyecto, no es tal cual así como finalmente se construyó. Y finalmente, el otro de estos grandes edificios significativos, lo importante es digamos, el proyecto para los tribunales, que tampoco se construye, y no se construye, entre otras cosas, porque finalmente, bueno, termina el mandato de Roca, y Juárez Selman, por supuesto, quiere poner sus propios, cada uno que viene quiere poner sus propios técnicos y sus propios arquitectos. El proyecto que se hace lo va a hacer más adelante Norbert Maillard. ¿Quién es Maillard? Es un francés que llegó por recomendación del joven Ramón Cárcano, que en ese momento
fue, siendo bastante joven, director del Correo y que se lo recomienda a Juárez Selman. Y aquí me gustaría compartir un episodio que me hizo recordar mi colega Fabio Grementieri acerca de que en realidad Cárcano lo llamó a Tamburini para hacer un nuevo edificio también, ¿no? No de tribunales, sino de correos, de paso. Y Tamburini le contestó que estaba abarrotado de trabajo y que hacer un correo era técnicamente muy complicado. Es así como también el edificio de correos lo va a hacer después Maillard. Y Maillard va a traer toda la impronta más francesa a la arquitectura ya de Estado, pero eso va a ser a partir de la década del 1890. En el interín, Maillard hace varios proyectos, el Colegio Nacional de Buenos Aires y un proyecto para un palacio de gobierno también en Córdoba. Lo que es interesante tener en cuenta acá es que desde que llega Tamburini hasta que fallece bastante joven, solo está acá 6 años. Entonces hay que tener en cuenta dos cuestiones. Una era cuál era el país y esa diferencia entre la injerencia del gobierno nacional, que era la capital y los llamados territorios nacionales, y después el poder y la relación entre las arquitecturas provinciales, entre los gobiernos provinciales, ¿no? La clave de Tamburini es pensar en una arquitectura de un Estado moderno, no en una arquitectura provincial, básicamente. Pero lo que me interesa señalar previamente es que Tamburini estaba haciendo una enorme cantidad, más de 50 obras en 6 años, todas de una envergadura extraordinaria, la mayoría escuelas, bueno, por supuesto, el proyecto del Colón, el Rivera Endarte, teatros, escuelas, hospitales, cárceles, edificios administrativos, escuelas de todo tipo, desde escuelas primarias normales, la sede de la escuela, universidad. Es vastísima la cantidad y la calidad de proyectos que va a estar haciendo, por supuesto, dirigidos los públicos desde la Dirección Nacional de Arquitectura, pero también es llamado por las provincias. Entonces, eso creo que le da una magnitud y una idea general del país. Él tenía obras en Santiago del Estero, en Mendoza, en Córdoba, en Buenos Aires. Era una figura que tenía una dimensión nacional como bastante pocas en la historia de la arquitectura de Estado en general. Para ir cerrando, esto es algún listado, mostrar algunas pocas obras, ¿no? Las escuelas, los edificios escolares, que son bastante impactantes, la mayoría absolutamente vigentes en la actualidad. Esta es la sede de la Central de Policía, la Casa de Políticos, la de Bernardo de Irigoyen, 2 de Juárez Selman en la capital, aparte de otras propiedades, un proyecto para Colegio Nacional en Santiago del Estero. Muchos de sus proyectos son retomados por las gestiones posteriores. Proyecto para el Colegio Nacional en Mendoza, la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, y para ya solo hacer un raíz muy breve por las obras en Córdoba, por supuesto, el Teatro Rivera Endarte, que muchos de los que estudiamos su obra, vemos allí una suerte de ensayo de lo que era el Colón. Él venía proyectando también, es decir, él proyecta primero el Rivera Endarte, y ahí hay una especie de ensayo extraordinario, acústico, de forma, digamos, de complejidad, etcétera, y de resolución de muchos aspectos que los podemos encontrar después en el Colón. En esta foto lo ubican acá está el Rivera Endarte. La cárcel, por supuesto, edificios, proyectos para escuelas primarias, para colegios secundarios, el mercado en San Vicente, el Hospital de Clínicas de Córdoba,
el Colegio Nacional de Río Cuarto, que también es una obra de gran envergadura, y para cerrar esto, apenitas, brevísimo, muestra de la cantidad de obras, también Tamburini proyectó los prototipos de escuelas rurales, con un detalle extraordinario de la calidad de los materiales, porque o sea, no eran ranchos, digamos, que a veces se les suele llamar, ¿no? Eran escuelas de muy noble construcción, pero expresamente él entendía, era un especialista, él daba clases de ornato, digamos, en las universidades, y él entendía que la escuela rural tiene que ser sumamente austera y con muy pocos, pero suficientes y necesarios detalles precisamente de ornamento. Entonces son algunas de las escuelas rurales para las provincias, para distintas regiones, teniendo en cuenta los climas, aún con la sencillez que demanda este tipo de arquitectura, ¿no? O sea que la amplitud y la ubicación respecto de las demandas era propia de esta formación polivalente que daba estos ingenieros politécnicos. Finalmente quiero cerrar con un par de reflexiones precisamente sobre la importancia de lo que están haciendo ustedes, básicamente, ¿no? Primeramente, invitar a que inviten a especialistas a que trabajen sobre la propia arquitectura del banco, que es muy significativa, a ponerla en relación con el proyecto para una bolsa de comercio en Córdoba, porque son tipologías, son disposiciones, son tipos de proyectos emparentados en los términos de la composición y del programa. Pero sobre todo, la idea es pensar que para entender el banco es importante ver esta formación que tenían estos arquitectos e ingenieros en esta formación internacional. No se trata de pensar que importaron estilo, ¿no? Es una idea errónea esa, sino que ellos proceden, si Tamburini procedió acá como hubiera procedido en Roma o como hubiera procedido en Estados Unidos o en la India. Es decir, era una manera de proyectar la arquitectura moderna. Por eso creo que hay que salir de esta idea de mirar las cosas desde el punto de vista de los estilos, ¿no? Y la importancia sobre todo es eso, ¿no? De poder pensar y proyectar y construir bajo las premisas de las arquitecturas modernas para un nuevo Estado. Poner en relación esta manera de pensar le va a dar un enorme valor, es decir, va a permitir entender la propia arquitectura del banco, ponerla en relación en la capacidad de la cualidad espacial que tenía Tamburini, ligada al teatro, ligada a otra serie de obras y sobre todo, digamos, poner realmente en valor en esta red la magnitud de las arquitecturas, el impacto que tenía esto en el concierto de las arquitecturas internacionales. Así que por último quiero señalar la capacidad de Tamburini en todo caso, fue la de haber podido comprender que lo que se le encargaba, lo que se pedía de su trabajo, era precisamente producir arquitecturas para una nueva nación. Bueno, muchísimas gracias. En principio, tenemos unos minutitos para compartir un par de preguntas. Yo primero era formular un par de preguntas de nuestra parte y después abrir por si había alguien más interesado en hacer. Quizás, sobre todo en función de tus últimos énfasis, ¿no? Mis preguntas, el énfasis que en realidad vos desde las primeras conversaciones pusiste respecto de, quiero mostrar a Tamburini como un arquitecto de la nación. Por lo tanto, no es que no quiera hablar del banco, sino que él mismo hubiese procedido como yo estoy procediendo porque pensó así su intervención en Argentina. En función de eso, que me parece que es tu hipótesis fundamental de lo que dijiste, un par de preguntas. Una es si a pesar de esa hipótesis, consideras que su relación con Córdoba tuvo algún tipo de singularidad o vos reconoces algún tipo de singularidad respecto de otras, digamos, el caso de la capital quizás
bueno, es especialmente relevante, pero quizás que en el resto de conciertos de provincias, del interior argentino, lo que fuera, que vos reconocieras allí. Y en lo referido específicamente al edificio del banco, sin meternos en ningún detalle, pero sí, porque por lo menos para el ciudadano de a pie, es bastante impresionante ingresar a ese banco y es bastante singular, por más que las tipologías quizás de la época prescribían algo de ese tipo. Entonces, ahí mi pregunta es, respecto del Banco de Córdoba, si del mismo modo se seguía, digamos, una tipología más o menos convencional de la época, o qué pasó con ese banco que efectivamente es un palacio, ¿no? Incluso parece más fastuoso, o por lo menos uno ingresa al Teatro San Martín, bueno, el River Arte de su momento, y espera más o menos eso. O quizás las tipologías fueron cambiando para los bancos, pero no para los teatros, no lo sé. Pero, digamos, ¿cómo podemos responder eso al ciudadano de a pie que ingrese a ese banco y dice, ¿cómo puede ser esto un banco? Esto debería ser un palacio de gobierno o algo por el estilo. Esas son dos preguntitas. También, digamos, de fondo, da la sensación de, ¿no? La idea de construir la nación en el desierto, ¿no? Un poco lo que, esta idea modernizadora, ¿no? De empezar de cero, ¿no? ¿Cuánto de esta idea estaba funcionando también en el proceder de Tamburini? Porque, digamos, vínculos con el pasado arquitectónico del país seguramente los hubo, supongo, porque fue muy fuerte tu afirmación, ¿no? Es decir, hubiese hecho lo mismo en la India, ¿no? En la China o en Japón. ¿Dónde queda la tradición urbana y arquitectónica? O si efectivamente, como dijiste citando a Hobsbawm, bueno, era una invención radical. Bueno, relación con las provincias, no, efectivamente, sobre todo que son las provincias más fuertes, las que lo llaman para hacer estas arquitecturas significativas. No tiene, es decir, no se trata de hacer una arquitectura provincial o nacional, sino lo que requiere la tipología. En ese sentido, lo que requiere el programa y el comitente. Esa es la formación de un politécnico. Es decir, cómo respondes a la demanda. Pero lo que no está en discusión todavía es si hay un estilo nacional. Esa es una discusión que se empieza a dar, que se está dando en todos los países, a la cual los países más modernos, que se entendían como con poca historia respecto de Europa, porque todavía era conflictivo aceptar la historia precolombina, sobre todo en el sur de América, en el caso de nuestra región, en el sur de América del Sur, no es México básicamente, no es esa potencia de una presencia de un pasado. Entonces, ante la discusión de cuál es el perfil, si es el perfil de la República Romana, si es el perfil de la República Francesa, si, cuál es ese modelo de nación, es el modelo norteamericano, que es que finalmente bastante más primó, pero el modelo norteamericano en Washington había tomado la forma de un neopaladianismo, digamos. Entonces, es una discusión que se cruza con eso. Tamburini no entra en una discusión estilística, entra en una discusión de corrección compositiva. Desde ese parámetro critica los edificios existentes. Dice, sí, son eclécticos, pero están mal hechos. Porque, bueno, hay toda una explicación que no vamos a avanzar ahora, pero por qué pone el orden pesado arriba, que está mal dimensionado. Lo va a decir, técnicamente es un informe extraordinario donde destruye básicamente, y él tiene la ilusión de que eso se demuela. Si por eso va con todo y pone su parte, ¿no? Es decir, que no es que es una cosa de provincia o nación, sino una cosa realmente técnica, en el sentido, ahora, la relación con Córdoba es el lobby político, y eso cualquier profesional independiente donde pueda hacer lobby, que basta mirar al propio Le Corbusier, que tenía desde una señora rica que le encarga hasta la India. O sea, vos no le decís que no a nadie, y ahí está la expertise del profesional, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que hay que mirarlo desde ese lado y correrse. Respecto del banco en sí, por supuesto que eran tipologías en plena, es decir, en pleno auge, y hay que ponerlo en comparación, en todo caso,
en el momento en que está construyendo Tamburini en Buenos Aires, se está construyendo con todo la ciudad de La Plata, que fue parte de esta negociación de la capital. Si ante la imposibilidad de aceptar políticamente que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional y el gobierno municipal convivan en una sola ciudad, el negocio fue bueno, nosotros les regalamos Buenos Aires, pero queremos hacer una ciudad nueva. Se tarda 2 años en decidir dónde va a estar esa ciudad nueva, que finalmente va a estar en La Plata. Entonces, cuando se construye La Plata, tiene todos los edificios que Buenos Aires no tenía, que casi ninguna provincia tenía. La Plata, muy tempranamente, ya casi en el 89, tiene legislatura, tiene tribunales, tiene todo, tiene el famoso eje prácticamente completo en 4 o 5 años. El dinero fue todo para allí. Entonces, ahí hay una tensión, porque La Plata se proponía como proyecto político, finalmente, ser la futura capital, por eso van a buscar un puerto, ¿verdad? Por eso van a fundarse en el puerto de Ensenada, es decir, ellos planteaban que en 50 años aproximadamente el puerto de Buenos Aires iba a caer, porque el puerto de Ensenada es como abierto al Atlántico, etc. Un montón de teorías, estos son debates bastante estudiados. Entonces, en ese sentido, no es, de vuelta, no es la visión provinciana, sino hay que ponerlo en esa situación mucho más amplia, mucho más abierta y de miradas cruzadas. Y como esto que le dijo que no al correo es simplemente porque ya era al final digamos, ya no estaba él en la Dirección Nacional de Arquitectura, estaba trabajando a nivel con municipalidades y con privados sobre todo, pero claramente porque entendía que el correo, que era... Es como decir hacer hoy Silicon Valley, a ver, no tanto, pero digo, el correo era lo más moderno, era un aparato técnico que tenía que tener toda una secuencia muy ordenada, que había que saber muchísimo más, especializarse. Tanto es así que para hacer el correo, Amayart, que finalmente a quien se lo encargan, logró tener en los tribunales, lo mandan, le pagan un viaje a Estados Unidos y a otros países de Europa para estudiar correos. Y después viene y hace el edificio en Buenos Aires. De manera que yo creo que supera, que hay que correrse de la cuestión local y pensar la dimensión mucho más amplia y esa actitud de la modernidad, que hay que construir la arquitectura moderna. En ese sentido, el banco es una tipología, yo hablaba de La Plata porque también en esos años, al mismo tiempo se construye el banco hipotecario, que lo hace precisamente Busquiazo, este arquitecto, ¿no? El banco hipotecario acá en Buenos Aires, y también el Banco de La Plata. Ahora ya estoy media confundida allí con si no son los alemanes, bueno, en La Plata la mayoría de los edificios lo hicieron los alemanes. Lo cierto es que eran los bancos públicos la gran figura, porque nosotros estaban los edificios importantes de los bancos privados, básicamente, pero los bancos públicos son bancos que representan a la nación moderna. Entonces, le ponemos todo. No está pensado como un banco de provincia, precisamente por eso, ¿no? Porque tampoco hay, es decir, estamos haciendo arquitectura de Estado a nivel internacional. Entonces, parte de eso. Ahora, por supuesto, la calidad espacial, el famoso espacio que se ha perdido, uno diría, en esa secuencia de pensar esos grandes espacios claves, uno tendría como en la escalada el más delirante, que es el Banco Nación de Buenos Aires, el que hace Bustillo, que si alguna vez van los invito a ir porque se te corta la respiración, ¿no? Él se propuso hacer un panteón y tiene las proporciones del panteón. Entonces, decir, bueno, hay todo un gran tema con eso, ¿no? Con lo que te puede producir entrar a la gran institución
que protege, ahora uno dice la palabra banco y están bastante. No podemos comparar, no tenemos noción de lo que significa institucionalmente el banco en ese momento. Era una institución prestigiosa que tiene que dar protección, que tiene que dar seguridad y prestigio. No es simplemente, ¿no? Entonces, es una tipología, un tema de la arquitectura fuertemente teorizado, trabajado en una línea importante de modelos, y él toma de los modelos que se venían haciendo en el mundo, no es que hay una gran invención. Invención en Tamburini hay, como en toda la arquitectura de Estado en Argentina, que sí es, digamos, creadora a la fuerza, son las escuelas primarias, ¿no? La educación primaria de Estado acá fue realmente muy temprana a nivel internacional, porque si uno toma Europa o incluso Estados Unidos, la gran arquitectura era o para las universidades o para los colegios secundarios. Las escuelas, la formación primaria se daba en casas reformuladas, en ámbitos absolutamente secundarios. Y eso es lo que transforma Roca. No lo pudo transformar Sarmiento tampoco, ¿no? Y el modelo que Sarmiento quería y que es el que no funciona es el el modelo norteamericano, que es la escuela como una casa. Porque el modelo norteamericano fundaba, es decir, apoyaba la formación en los padres, en la familia. Eso quiso hacer Sarmiento y no pudo. Roca, cuando impulsa y cuando se arma la ley 1420, ahora dice, nos hacemos cargo del Estado y los niños, es una frase muy conocida, cuando entren a estos soberbios monumentos se sentirán dignificados e iguales. O sea, entrar a la escuela era nivelar. No lloremos, porque eso nos hemos ocupado de destruirlo, lamentablemente. Pero en ese momento, entonces, ahí sí había que pensar. Por eso el gran aparato arquitectónico extraordinario, que sí sigue siendo extraordinario hoy, son las escuelas normales, ¿no? Esos gigantescos complejos que tienen que tener la escuela de las maestras, pero una escuela de niños donde las maestras se formaban. De manera que esos son aparatos arquitectónicos realmente innovadores, y allí hay. Por eso digo que hay que entender a estos arquitectos y el lujo que tienen ustedes de un Tamburini con tanta presencia, de repensarlo en esta dimensión. Eso, bueno, los invito a eso, ¿verdad? No hay oficinas nacionales, es arquitectura en general. No importa si es del gobierno de la provincia, si es de la municipalidad, arquitectura ni siquiera, por ejemplo, las escuelas normales que sí dependían de la nación, también hay muchas que han sido, en general, toda la arquitectura para la educación, muchas veces ha sido digamos, compartida. ¿Cómo es la cuestión allí? Digo, porque hay una administración, una burocracia estatal muy bien pensada y muy temprana. El Consejo Nacional de Educación se crea para la educación primaria, pero tiene injerencia, injerencia en capital y en territorios nacionales. Pero ¿qué pasa? Da normativa. Entonces, cualquier provincia o municipio que haga una escuela tiene que cumplir con las normativas del Consejo Nacional de Educación. Entonces, allí siempre hubo una correlación muy fuerte entre el Consejo y no solo una cuestión de presupuestos. Todo el tiempo las historias de los colegios y de las escuelas tiene que ver con los presupuestos conjuntos. La gran diferencia es que el Consejo Nacional de Educación nace como un ente autárquico, que es, digamos, que tiene dineros propios de la ley de juego, de una ley de los hipódromos y de otra ley más. Es un dinero que va directo. En cambio, los colegios secundarios
pasan por el presupuesto de nación y tienen que ser aprobados por el Congreso Nacional. Entonces son debates que van por otro lado. Las escuelas se hicieron a 1000 por hora precisamente porque hubo como una prioridad extraordinaria y allí están, pasó el aviso, los palacios sin reyes, que es esa máquina infernal de construir escuelas, pero que tienen que tener realmente esa calidad para que haya una motivación para ir. Soy del Museo de la Dirección Nacional de Arquitectura y vos en una de las tantas publicaciones que has hecho de Tamburini hablas de oficinas nacionales que hizo Tamburini en Córdoba. Por eso era mi pregunta, ¿cuáles eran esas oficinas? Mira, me agarraste, ya tengo que repasar mis apuntes, te la debo, las voy a buscar. Ya no me acuerdo, pero probablemente tenga que ver con esto, con alguna de las sedes administrativas, pero te la debo, no me acuerdo ahora. Dale. Bien, gracias. Bueno, hay 2 preguntas más, si quieren podemos cerrar con esto, si les parece. ¿Cómo no? Indira, bueno, la compañera en la curaduría ahí con Luis, pregunta si hay alguna relación entre las formas de resolver o de percibir el entorno entre Tamburini y Salamone. Bueno, son comparaciones difíciles, son momentos distintos, ¿no? Desde el punto de vista profesional, a ver, hay la manera de entender las arquitecturas modernas, públicas, es instalar un modelo de ciudad. Por eso estas escalas extraordinarias, por eso es pensar como se pensaba en el Renacimiento también, ¿no? La arquitectura moderna finalmente va a ir barriendo lo anterior, que es desordenado, pobre en términos de poco, digamos, de demasiado austero, de poco ambicioso. Entonces, esa acción que tiene que ver con todo un debate de la monumentalidad, ahí hay un punto que es distinto en el caso de Salamón. El problema de la arquitectura y su rol en la ciudad empieza desde Grecia, ¿no? Es decir, es que si pones algo como Estado, bueno, ahí hay un plus, ¿no? Entonces, en esa larguísima historia, yo diría que la gran diferencia entre uno y otro es que en el caso de Tamburini o de los arquitectos de este periodo, haciendo obra de Estado en general, nacional, municipal o provincia, es decir, encargada por cualquier forma de Estado, lo que están marcando es un Estado moderno. Salamón es una figura más discutible, la situación es absolutamente otra, pero ahí sí hay una cuestión de arquitectura de autor, que no hay en Tamburini, no hay en Buschiaso, no hay en muchos de estos. Es decir, vos no reconoces un autor. Entonces, es lo que se llama, en la teoría de la arquitectura el problema de los caracteres, ¿no? Está la arquitectura de autor, que vos la reconoces por firma, como en el arte. Eso es una obra. Si vos vas a reconocer a Salamone, no importa lo que haga. En cambio, acá vamos a reconocer edificios públicos, no sabés quién los hizo. Eso es una gran diferencia que tiene que ver con esta teoría de los caracteres, en la cual Tamburini era un gran experto, era docente de eso, y que bueno, que está en la matriz teórica de cómo pensás. Vamos a ver si pude zafar con la pregunta, con la figura de Salamone tan conflictiva. Pero en el sentido conceptual en general, con cualquiera es eso, o haces arquitectura de autor ¿no? Depende, hay grandes figuras que han podido, hay obras de gente reconocida por firma y que por ahí vos pasás y dices, wow, esto lo hizo fulano, mira, no parece, porque no tiene el rasgo personal, ¿verdad? Entonces ahí hay un mundo de diferencia. Claudia pregunta algo que decías vos recién en relación como a la invención de tamburines de las escuelas rurales. Sobre eso te pregunta si sobreviven algunas estructuras. No lo sé. Ella dice que se pudo ver en su exposición algunas de ellas como en La Rioja y Formosa. Yo no las pudimos encontrar con Fabio Brementiri, hicimos un libro que está online, lo pueden consultar, que es el de
arquitectura, educación y patrimonio, que sobre todo Grementieri, que recorrió todo el país, realmente las fotografías son todas de él, las actuales, más todo el trabajo de archivo que hicimos, y no logramos, pero es muy difícil, ¿no? Porque estos que están publicados en el Monitor de la Educación Común, es decir, en la revista del Consejo Nacional de Educación, son modelos, ¿no? Son modelos y está toda la explicación de cómo hay que construirlos y cómo hacer para que no entren los bichos, de qué tienen que ser los solados, cómo hay que hacer los cimientos, los zócalos, revestido en cal, los distintos techos, los climas, bueno, es realmente, pero había una normativa respecto de la austeridad. Como uno ve la ductilidad que tienen, no es muy claro, en el sentido que en ese momento, ¿no? Uno hoy puede poner en cuestión eso, pero no importa. Pero la verdad que es muy probable que estén por la nobleza de la construcción, pero bueno, son siglos, ¿no? Más de un siglo, mucho más de un siglo, así que hay que ver cómo eso ha sobrevivido, ¿no? Y cuánto de eso se hizo. Es un estudio que se puede seguir, el que tenga ganas de hacerlo, porque hay un registro en el Monitor de la Educación Común, por lo menos de todo ese periodo, y está online en la Biblioteca Nacional del Maestro, que está online, es una biblioteca maravillosa en cuanto a material sobre todo lo que tiene que ver con educación. La revista del Monitor está toda digitalizada, y tiene como unas tablas al final fantásticas, estadísticas, impecables hasta comienzos del siglo XX, que son una mina de oro para cualquiera que quiera estudiar esos temas, ¿no? Incluso muchísimo de arquitectura escolar, yo lo aprendí leyendo el Monitor de la Educación Común, porque ahí estaba muy claro que para entender, para producir una nueva educación, tiene que haber una nueva arquitectura. Y de hecho el Consejo Nacional de Educación estaba dirigido a veces por médicos, y el trípode eran educadores, médicos y arquitectos o ingenieros, ¿no? Siempre el consejo estaba compuesto por esas tres profesiones, y eso uno lo ve en el pasado. Si querés leo un comentario y vamos cerrando. Un comentario, no sé, AZ, no sé bien cuál será el nombre. Dice, el Banco de Córdoba actual fue una solicitud privada y claramente el terreno no está frente a la plaza principal, por eso. Además, está en una calle angosta que no permite resaltarlo y percibirlo como debería haber sido, pero claramente a Tamburini le importaba lo tipológico, como dijo la arquitecta, aunque el entorno no fuera ideal. Exactamente, sí, coincido con eso, pero a ver, si uno mira, me tocó trabajar sobre los teatros hace un tiempo, los teatros, no los grandes, sino precisamente un trabajo especial que hicimos de investigación, estamos todavía siguiendo, que son los teatros como del litoral, ¿verdad? Y por ejemplo, tomamos el Teatro de Paraná, o sea, la mayoría de los edificios que están en calles angostas, no importa, porque se proponen eso, y si ustedes miran las fotos de época, es precisamente, esa es la idea, romper si son escalas urbanas de trazas antiguas. Entonces hay toda una apuesta en esa imposición de una gran arquitectura, aunque no tengas margen, porque hay aunque no esté explícito, hay una idea de que esos son máquinas de modernidad, ¿no? Ese es un concepto muy propio de muchos edificios. Si yo pongo un aparato así, rápidamente, esa es la ilusión, a veces funcionó y a veces no, el entorno va a cambiar. Y eso es una actitud tremendamente moderna. Es en el Renacimiento aparece eso, ¿no? Es decir, acá venimos con los palacios, el Palazzo Medici, son unos cubos impresionantes que se metían en esa ciudad medieval, mucho más baja, mucho más desordenada, ellos venían con el orden. Bueno, esa mentalidad, y ellos hablaban, ¿no? Uno tiene que pensar ahí en el Piero de la Francesca, ¿no? La città ideale del Piero de la Francesca, bueno, entonces si yo pongo uno, el próximo va a seguir y vamos a llegar a eso. Bueno, es parte de la condición moderna, ¿no? En ese sentido. Bien, bien. Y de la violencia, del gesto modernizador también. Sí, conseguir de manera online del banco. Eso es para ustedes.
Bueno, si les parece, cerramos por acá. Me encantaron todas las respuestas, además de la conferencia también. Agradecerte enormemente, Claudia. Ustedes un gusto y estoy a disposición. Y Bien, éxito sí. con la muestra y espero ir a verla en estos días. Muchas gracias, Sí. Claudia. Gracias a ustedes. Bueno, agradecemos a todos los presentes, especialmente a Claudia por esta hermosa conferencia y estas respuestas extras que nos dio a las preguntas que surgieron. Y también agradecemos a los curadores de la muestra, a Luis García, a Indira Montoya, y comentarles que la conferencia, el video de esta conferencia va a estar disponible en las redes oficiales del banco y de la Municipalidad de Córdoba, así que van a poder disfrutarlas más adelante. Y los invitamos también a las próximas 2 conferencias de este primer ciclo. Vamos a tener la presencia de Natalia Lorio con su conferencia titulada La imagen abierta a lo sagrado, arte religioso en Córdoba. Y más adelante vamos a tener la presencia de Adolfo Sequeira con su conferencia titulada Alfredo Tearzaga, una modernidad mediterránea. Así que muchas gracias a todos y que tengan buenas noches.